cómo transformar, ¿cómo era? De radianes a grados y viceversa. Correcto, muy bien. Exactamente, conversiones. Bien, bueno, yo les voy a subir después una guía adicional para que vayan reforzando igual esa parte, pero hoy día vamos a ver las razones trigonométricas, ¿ya? Y en ella aparece un elemento importante que es el triángulo rectángulo, que es donde aplicamos un teorema bastante conocido, ¿sí o no? ¿Cuál es el teorema que se aplica en el triángulo rectángulo? ¿Ah? ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál es el teorema que se aplica en el triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, más o menos. Más o menos. Bien, vamos a trabajar con eso hoy para ir aplicando algunos conceptos y para dar la actividad online de hoy día, que va a ser una que está en el ambiente aprendizaje, ¿ya? Así que vamos a comenzar a compartir. Ya, ¿se ve o no? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Bueno, hoy día vamos a trabajar con el triángulo rectángulo. ¿Qué características cumple el triángulo rectángulo? Una de las características, ¿cuál es? A ver, aquí se asemeja a un triángulo rectángulo. ¿Qué característica tiene este triángulo rectángulo? Que eran todas sus partes Do- iguales, do- menos una, no me acuerdo. eran dos lados iguales, creo. Ya, la característica principal es que hay un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahora, no necesariamente los lados son iguales, pero sí puede ocurrir. Ya, en este caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber la altura del árbol con esa información que está aquí? No me acuerdo, profe. Ya, aquí primero, si este es de 90, entre esos dos ángulos que están aquí y aquí también tienen que sumar 90, porque acuérdense que todos los triángulos, su ángulo interior es siempre 180, ¿cierto? Entonces, si este vale 90 y este vale 45, quiere decir que este ángulo de acá arriba también vale 45. Por lo tanto, en este caso, por lo menos, este es un triángulo, un rectángulo isósceles. Aquí sí tiene dos lados iguales, pero no siempre ocurre, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, como este es de 45 grados, quiere decir que el otro también es de 45, y este lado, este cateto del triángulo rectángulo es igual a la altura del árbol, o sea que el árbol también mide 3,5 metros. Ahora, aquí resulta simple en el sentido de que ya sabemos que es isósceles si este es un ángulo de 45, porque el otro va a valer lo mismo, ¿ya? Pero si no, tenemos que ir aplicando los teoremas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy día? Aplicar, ¿cierto?, las razones trigonométricas, reconocer cuáles son y aplicarla en algunas situaciones de aprendizaje. Característica del triángulo rectángulo. Tiene tres lados, dos de ellos forman el ángulo de 90 grados
Y los lados que forman ese ángulo de 90 se denominan catetos. ¿Y cómo se denomina este lado, el más largo? Si los otros dos son los catetos, ¿qué es lo que es ese? La hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. Por lo tanto, ¿cierto? Acá tenemos, de alguna forma, lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que si realizamos una proyección de sus catetos, ya formando un cuadrado, el área de cada uno de esos cuadrados, si los sumamos, equivale a la proyección, ¿cierto?, de la hipotenusa, que sería 25. Entonces, este teorema es el que nosotros vamos a utilizar para determinar algunas medidas, ¿ya? Principalmente para eso ocupamos el teorema de Pitágoras, para determinar medidas o lados de la figura, ¿ya? En el triángulo rectángulo, entonces, como se aplica este teorema, nosotros reconocemos normalmente dos lados que se denominan catetos. Y la característica que tienen estos dos lados es que esos dos forman el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, siempre los catetos van a estar formando el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es el lado contrario al ángulo de 90. Ahora también, obviamente, si lo observamos, la hipotenusa es el lado mayor de los tres lados en total. Este es el mayor, siempre. Siempre va a ser mayor que cualquiera de los dos catetos. ¿Ya? Y ahí aplicamos el teorema de Pitágoras. Por otro lado, otra característica, ¿cierto?, es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser siempre 180. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo recto, ¿cierto?, automáticamente alfa más beta son los complementarios, es decir, lo que falta, la suma de ellos es 90. ¿Ya? Porque son complementarios y la suma siempre tiene que sumar de los 180. Entonces, si yo conozco uno de estos, alfa o beta, automáticamente conozco el siguiente. O sea, si este vale 10, este vale 80. Si este vale 20, este vale 70. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hay personas esperando en la sala de espera. Admitir. Ahí llegó Nicolás. Hola Nicolás, Javier, Lucas, Kurt, que llegaron. Buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Ya, entonces ahí ¿Bien usted cómo está? Bien, igual, gracias. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bien. En este caso, entonces, tenemos esas características que no nos tenemos que olvidar. O sea, siempre triángulo, rectángulo, catetos, teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos agudos son siempre complementarios. Es decir, siempre entre alfa y beta suman 90. Entonces ahí tenemos también, ¿cierto?, las características de, obviamente, nuestros ángulos. ¿En la vida cotidiana se usa la trigonometría? ¿Qué dicen ustedes? De hecho, en Sí, estas para la construcción. para la construcción. Por ejemplo, aquí en las figuras que están acá, ¿dónde podemos ver ese triángulo rectángulo? En la escalera y en los puentes. Ya, en los puentes, correcto. ¿Y cuál será el objetivo de formar esto? Por ejemplo, aquí, si yo miro en este puente de acá, ¿cuántos triángulos rectángulos podemos visualizar aquí a la derecha donde estoy mostrando? ¿Cuántos serían?
¿Cuál vendría siendo el ángulo de 90 grados en ese puente? A ver, ¿dónde estaría ubicado el ángulo de 90 grados? Chicos, aquí el ángulo de 90 grados sería este pilar, ¿cierto? Que está acá, esta estructura, ahí con la base, ¿cierto? Y ahí, si se fijan, se forman triángulos rectángulos, cada uno, ¿cierto? Con el cable que está sujeto, ¿cierto? En una parte de este puente. ¿Por qué? ¿Cuál será el objetivo de formar ángulos de 90 en la construcción? ¿Mm? Para hacer soportes. Ya, para hacer soportes. ¿Qué Yo lo más? voy escuchando nomás, porque voy en el metro, así que disculpe si no le puedo responder. Ya, no se preocupe. No se preocupe. Para hacer soportes, ¿cierto? Eso significa que para que no tengamos, por ejemplo, en los edificios, ¿será importante esa base? Si nuestro edificio en vez de 90 tiene una inclinación de 60, ¿será confiable para nosotros o no? No. No, ¿cierto? Entonces, en general, el triángulo rectángulo en realidad se utiliza bastante, sobre todo en la parte de construcción, ya para la estabilidad de la construcción y todo eso. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría se preocupa, ¿cierto?, de estudiar justamente las medidas de los ángulos, de los lados, a partir de que, ¿cierto?, se puedan aplicar ciertos teoremas. A veces no todas las dimensiones o los ángulos son fáciles de observar, ¿ya? Son demasiado grandes, ¿cierto? Y necesitan muchas veces de la operatoria para desarrollarse. Por lo tanto, ¿cierto? La trigonometría en general nos ayuda a calcular alturas, distancias que son poco accesibles, ¿ya? Y en esta lo que estábamos diciendo anteriormente es que con todo este objetivo lo que se espera, ¿cierto?, es lograr medidas lo más exactas posible, ¿cierto?, y acordes a lo que la información nos da. Y para ello vamos a utilizar dos elementos importantes. Por un lado, el teorema de Pitágoras, ya que nos ayuda específicamente a encontrar lados. Si yo tengo dos de los tres, tengo el tercero, ¿ya? Y las razones trigonométricas, que además de ayudarnos a determinar lados, también nos va a ayudar a determinar ángulos, ¿ya? Que son las que vamos a ver hoy día. Entonces, cuando nosotros tenemos el triángulo rectángulo, la relación que vamos a formar para las razones trigonométricas tiene que ver con el cateto opuesto al ángulo del cual estoy observando. Si yo estoy en alfa, ¿cierto? El cateto opuesto es el que está frente a ese ángulo alfa. Ese es mi cateto opuesto. Y el adyacente, como el nombre lo dice, es el que está al ladito. Por lo tanto, para sacar, ¿cierto?, la hipotenusa, necesito el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, y eso le sacamos raíz y tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir aplicando? Primero, las razones básicas son las que nosotros normalmente tenemos en el celular. ¿Qué razones trigonométricas reconocen en el celular? A ver, o sea, en el celular o la calculadora, a veces sale la voz. ¿Cuáles son las básicas que siempre están? A ver.
¿Mm? Las razones básicas, ¿cuáles son? Sen, coseno y tangente. Esas son las que aparecen en nuestra calculadora, ¿cierto? Normalmente. Y en realidad con esas tres básicas nosotros podemos determinar casi todos los elementos que nos van pidiendo. Entonces, estas razones lo que hacen es comparar. Una razón es una comparación entre dos cantidades. Y en este caso, lo que se están comparando son dos lados, ¿cierto?, de un triángulo rectángulo. Eso es lo que hace la razón, comparar. Y además, ¿cierto?, lo conecta al ángulo correspondiente. Entonces, las razones básicas que nosotros tenemos es el seno de alfa, que por definición va a ser el cateto opuesto, o sea, si yo me ubico acá, ¿cierto?, es el opuesto dividido por la hipotenusa, que es el lado más largo. ¿Ya? Por otro lado tengo el coseno de alfa. Coseno de alfa es el lado adyacente con respecto a la hipotenusa. Entonces, esa es nuestra segunda razón. Y la también conocida tangente. Y la tangente es el cateto opuesto con respecto o dividido con respecto al ángulo, o sea, al cateto adyacente. ¿Ya? Esas son las tres básicas razones que nos van a servir para determinar o un lado faltante o un ángulo faltante. ¿Alguna consulta hasta aquí? No. ¿No? Ya. Las funciones inversas lo único que hacen, ¿cierto?, es realizar una comparación de manera inversa entre las dos. En vez de comparar el cateto opuesto con la hipotenusa, acá lo hace al revés. Coloco la hipotenusa con respecto al cateto opuesto. Ya lo mismo para la secante, que es hipotenusa con respecto al cateto adyacente, y la cotangente, que es el cateto adyacente partido por el cateto, ¿cierto?, opuesto. Ahora, siempre con las tres básicas, que es la que tenemos en la calculadora, podríamos determinar casi todos los valores, ¿ya? Así que aquí básicamente en estas lo que hay que tener en cuenta es la definición, ¿ya? Por si nos piden la cosecante, la secante, etcétera, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro resumen asociado, ¿cierto?, al triángulo rectángulo y al ángulo correspondiente. Otra cosa importante, siempre van a tener que tener en cuenta claramente en qué ángulo se están ubicando, porque el cateto opuesto no es siempre el lado BC, depende del ángulo. O sea, si yo me voy a ubicar acá arriba, en beta, el cateto adyacente ya no es BC, o sea, el cateto opuesto ya no es BC, sino que es AC, el que está frente al ángulo beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos determinar aquí para encontrar, ¿cierto?, las 6 razones trigonométricas? Antes de encontrar las 6 razones, ¿qué es lo primero que hay que aplicar? ¿Qué aplicarían ahí para encontrar el lado que falta primero? Ya, lo primero que habría que aplicar sería Pitágoras. ¿Por qué? Porque tengo dos lados de 3. Tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Entonces, ¿cierto?, Pitágoras, ¿qué me dice? Que la hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado,
sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de los que se posee, ¿cierto? Ahora, aquí, como me está dando la hipotenusa y un cateto y me están pidiendo el otro, en vez de sumar, lo que dice el teorema, restamos el lado mayor, que es la hipotenusa, siempre va a ser mayor que los otros dos. Ya la hipotenusa al cuadrado menos el lado que me están dando, que en este caso es 6 al cuadrado 36. ¿Ya? Y esa diferencia nos va a dar 64, 100 menos 36, y para determinar el lado faltante sería la raíz de 64. ¿Ya? Ahora, con esas medidas yo ya puedo determinar las razones trigonométricas, porque ya tengo todas las medidas posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Y para eso, ¿cierto? Siempre tenemos que tener presente las reglas, ¿ya? Entonces, si yo quiero la función seno del ángulo alfa ubicada de esta posición, el opuesto alfa es el 8 y el adyacente es acá para el coseno, el adyacente es el 6, ¿cierto? Del alfa, y la hipotenusa es el 10. ¿Ya? Para la tangente es el cateto opuesto a alfa, siempre ubicada desde la posición que me está diciendo el ángulo. Alfa es el opuesto, beta, ¿cierto? Es el otro. Entonces, si va a depender, si yo quiero el tangente de beta, ya no va a ser 8 partido por 6, sino que si yo quiero la tangente de beta, sería 6 dividido por 8. Se va a depender de dónde esté ubicado para aplicar, es cierto, si es cateto opuesto o es cateto adyacente. Y las inversas, ¿cierto?, son simplemente lo contrario. La cosecante es cateto opuesto, en este caso la seno es cateto opuesto a hipotenusa, y la cosecante es lo contrario, hipotenusa dividido por cateto opuesto. Ya lo mismo que la secante, si en este caso es el adyacente dividido por la hipotenusa, entonces la secante va a ser la hipotenusa partido por el cateto adyacente. Y así mismo, ¿cierto?, con la cotangente. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Y para encontrar el ángulo, nosotros tenemos que tomar la calculadora y aplicamos Shift, Sen, coseno, tangente, cualquiera de las tres. Entonces, si yo digo Shift, Sen, me aparece el elevado menos 1. Quiere decir que estoy buscando el ángulo, no un trazo, el ángulo. ¿Ya? Entonces, y colocamos en la razón que estamos comparando, que es 0,8 en este caso. ¿Ya? O también lo pueden escribir como 8 partido por día. También se puede escribir así. Se me olvida que voy escribiendo con el computador. Ahí. Y ahí nos da el ángulo de 53,1 aproximadamente. ¿Ya? Ahora, si lo pruebo con el coseno, voy a hacer lo mismo. Shift, cos, y cierto, aplicamos, vamos a borrar acá mejor. Y aplicamos 6 de 10 o 0,6. Y nos da lo mismo, ya con seno, coseno, tangente. Entonces sería la forma de determinar el ángulo
Ahora, si yo quiero el opuesto, el ángulo opuesto, el complementario, tengo que acordarme que entre los dos siempre van a sumar 90 grados. Ya siempre, por lo tanto, si tengo uno, automáticamente el otro lo saco por diferencia. Ya, y tendríamos ese concepto inicial. No hay dudas, no hay consultas, nada. Ninguna de este lado. Ya. ¿Qué es lo que implica resolver un triángulo rectángulo? Cuando nos dicen resolver un triángulo rectángulo, lo que nos están diciendo es que encontremos todo lo que falta del triángulo, ya sean los lados, sean los ángulos, ¿cierto? A eso se refiere. Eso es resolver. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que deberían hacer ahí? ¿Qué habría que hacer ahí, chicos? Teorema de Pitágoras. Exactamente. ¿Y cuál es el lado que estamos buscando ahí? ¿Cómo se denomina ese lado? Hipotenusa. Correcto. Que es siempre el lado visualmente mayor, ¿cierto? Entonces aplicamos teorema de Pitágoras, ya CA, que sería, ¿cierto? Nuestro extremo sería 1,5 al cuadrado, que es uno de los catetos, más el 2 al cuadrado. Lo que me da 6,25 y a eso le sacamos la raíz cuadrada para encontrar nuestra hipotenusa. Y ahí tenemos la hipotenusa. Ya, si queremos las razones trigonométricas, se aplican del mismo concepto, ¿cierto? Anterior, se busca la comparación entre el cateto opuesto con la hipotenusa, el adyacente con la hipotenusa o el cateto opuesto o la tangente, que sería, ¿cierto?, el cateto opuesto partido por el adyacente. Entonces vamos a terminar ahí las razones, ¿cierto? Opuesto, hipotenusa, 0,6. Coseno, adyacente, hipotenusa. Y, ¿cierto? Lo opuesto, 2, estamos en beta ahora, 1,5 con respecto al 2. Entonces, si cambiamos del ángulo, cambiamos del lado opuesto. Ya no es, mi opuesto no es el mismo de un ángulo alfa beta, es el contrario. Y de la misma manera determinamos. Ahora, para encontrar el ángulo, ya sabemos que podemos aplicar shift seno de beta, shift coseno de beta o shift tangente de beta, y voy a obtener en cualquiera de los tres casos el mismo ángulo, porque estoy trabajando en un mismo triángulo. Y de ahí buscamos, ¿cierto?, el ángulo que nos falta. Acá lo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grado, minutos y segundos, lo aprieto ahí y ahí se transforma en grados, minutos y segundos. ¿Ya? Ahí. Están las indicaciones también de la calculadora. Y el ángulo, ¿cierto?, contrario se saca por diferencia, lo que falta para llegar a 90, porque sabemos que alfa más beta siempre van a sumar 90 en un triángulo rectángulo, porque el ángulo recto es el de 90. ¿Por qué las razones en general, en este caso, nos dieron como similares al ejercicio anterior? ¿Por qué razón ocurre eso? Porque los triángulos pueden ser semejantes. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? ¿Cuántos triángulos rectángulos vemos ahí? Tres. 3. ¿El resto ve lo mismo?
Ah, 4, que había agrandado la pantalla. Ah, 4. Exactamente. Entonces, esos 4 tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen un triángulo aquí, uno ahí y el más grande, ¿cierto? Ahí están los 4. ¿Qué tienen en común esos 4 triángulos? Alfa. Exactamente, el ángulo alfa. Por lo tanto, si tengo un triángulo que tiene alfa como el ángulo igual, pero además este va a ser beta porque es lo que falta para llegar a 90, y ese, como estos son paralelas, van a ser también conocidos para todos. Entonces tengo 4 triángulos semejantes, no congruentes. Los semejantes es que sus lados pueden ser proporcionales, tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. En cambio, congruentes es, además de tener la misma forma, tiene exactamente el mismo, ¿cierto? La misma proporción entre sus lados. Forma y proporción. Eso es lo que los relaciona. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ese cateto que vale 3, este vale 4, ¿cuánto valdrá nuestra hipotenusa? Cinco. 3 al cuadrado, claro, 3 al cuadrado 9, 5. 16 al cuadrado, y la suma 25, la raíz de 25, 5. Perfecto. Si este cateto en el segundo triángulo fuese 6, el otro cateto sería 8. ¿Cuánto nos valdría la hipotenusa del segundo triángulo? Está decimal. Pero da ¿Seguro? 7,21. Tenemos 6 y 8. 8 al cuadrado, 64. 6 al cuadrado, 36. 36 más 64 son 100. Era 10. Exacto, Lo calculé bien. con 4, no con 8. Ya. Y en el otro, en el que sigue, a ver, ¿cuánto vale el otro lado? Si es 12 la parte de abajo, sería 15. Es la hipotenusa. Correcto. Y el último triángulo. Si es 12 el cateto, el Sería otro 20. cateto. Ya. El otro sería entonces 16 y el otro sería 20. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que se construyeron 4 triángulos semejantes, donde sus lados son proporcionales, ¿ya? Y al ser proporcionales tienen los mismos ángulos, ¿ya? Pero, ¿cierto? Obviamente el tamaño no es el mismo, pero sí se genera una proporción. Por esa razón, ¿cierto? Nosotros cuando determinamos, ¿cierto?, el opuesto y el adyacente o viceversa, podemos además encontrar el ángulo relacionado porque tiene una conexión con su ángulo correspondiente. ¿Ya? Entonces, sus lados son homólogos, determinan la fórmula. Así, claramente, si los lados, los ángulos van variando, ahí se genera un problema porque no sabemos siempre si va a ser de 90 o no, si yo empiezo a variar los 3 ángulos. Pero si siempre es de 90, se puede aplicar Pitágoras. Bien, aquí se resuelve cada una de las siguientes triángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo?
encontrar todo lo que falta del triángulo, ¿ya? Sea le falte un lado, un ángulo, lo que falte hay que encontrarlo. A eso se refiere resolver. Entonces, supongamos que yo les doy solo esa información. ¿Qué estoy dando con esa información? El cateto adyacente y la hipotenusa. No, digo, lo opuesto y la hipotenusa. Exactamente. Cuando a mí me da la función seno de un ángulo, yo lo único que puedo decir es que este valor, ¿cierto? Es el opuesto y este es la hipotenusa. Muy bien. Entonces ahí nos da. Y eso significa que tengo 2 de los 3 lados. Por lo tanto, si tengo 2 de los 3 lados, también puedo aplicar Pitágoras para encontrar el que falta. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo, ¿cierto? La información que nos da. Pues tenemos la hipotenusa, el cateto, ¿cierto? Opuesto, el ángulo. Si yo tengo el ángulo alfa, ¿puedo saber cuánto mide el ángulo beta? Sí, ¿Cómo? restándolo con 90. Claro, el complemento, lo que falta para. ¿Y cómo calcularíamos el lado que falta? Con Pitágoras. Exactamente. Entonces el ángulo alfa es 23,5, beta por diferencia, sabemos que beta va a ser 66,5. Y usando Pitágoras podemos encontrar el lado que falta. Ahora, en este caso nosotros tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, ¿cierto? Y el otro no. Entonces reemplazamos y aproximadamente nos da 4,6. ¿Ok? Ya. Ahí, ¿cómo encontramos los lados que faltan? Me da la tangente, me da un ángulo. O sea, ya tengo un ángulo que puede ser alfa, beta, da lo mismo. Pero teniendo el ángulo por diferencia 90, tengo el otro ángulo. Así que ya tengo esa información. Me faltan los lados. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer ahí? Para poder visualizar los lados. ¿Cuál es la dificultad que aquí encontramos? Ya, lo primero habría que pasar el decimal a la forma fraccionaria y simplificado. Ya, para poder identificar, en este caso, que si es tangente, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, se fijan, transformamos el 0,125. Ahí. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro ángulo y, ¿cierto?, podemos visualizar nuestra fracción. A ver, ¿no?
Estamos como fracción. Apreté el otro. No apreté el chico. Ahí sí. Y nos da el valor acá, ¿no? ¿Por qué no me... Ahí está. Ahí está. 1/8. Entonces nos da el 1, que vendría siendo el cateto opuesto, y el 8, que nos da el cateto adyacente. Y teniendo ya esos dos lados, podemos determinar la hipotenusa. Siempre entonces, si la razón está escrita en forma de fracción, mejor, porque ya puedo identificar en el numerador y en el denominador cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente o cuál es la hipotenusa. Si está en forma de fracción, lo transformamos, ¿cierto? O sea, de decimal, lo transformamos a fracción y ahí obtenemos los dos lados. Teniendo los dos lados, ya ahí ya se puede determinar la hipotenusa. Entonces vamos colocando la información. Y la hipotenusa, ¿cierto? La podemos encontrar por Pitágoras, ¿cierto? Con el ángulo también de diferencia. Entonces ahí tenemos el ángulo, que sería este de acá. Y la hipotenusa, que es la suma de los cuadrados de los dos, en este caso, catetos. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? Bien, aquí ya más que nada para que vayamos a la actividad de la plataforma. Aquí se supone que ya con esta información nosotros ya podríamos completar el triángulo. Entonces, si yo tengo seno 23,5, sé que tengo opuesto partido por hipotenusa, entonces tengo esas dos medidas. Sé que el ángulo, el otro lo puedo sacar por diferencia. Y, ¿cierto? El 4,6, acá, ¿cierto? Se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado y se encuentra el lado faltante. Pero cuando nos pide, ¿cierto? La operatoria, por ejemplo, aquí, si nos dice secante, ¿qué tenemos que acordarnos de la secante? Que la secante es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, en este caso, hipotenusa. La partida por la hipotenusa. Entonces, tenemos el hipotenusa, que es 5, que lo tenemos ahí, y lo reemplazamos por el cateto adyacente, que es 4,6. La tangente es el cateto opuesto partido por el adyacente del alfa, siempre del alfa que estamos acá. Entonces tenemos opuesto adyacente. Y el coseno, ¿cierto? Que es el adyacente partido por la hipotenusa. Entonces 4,6 partido por 5. Y ahí nos da, al ingresar nos da el valor ya de esa operatoria. Aquí recordar que si se dice seno cuadrado del alfa o de x, el que sea, se está pidiendo que se calcule la función básica primero y después el resultado se eleva al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando. Igual que en el coseno, el adyacente partido por hipotenusa nos pide eso, pero, ¿cierto? Al cuadrado el resultado. Y ahí tenemos las respuestas. ¿Bien? Bueno, si no hay dudas, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Chicos, ¿no? ¿El No, resto? profe. Ya. Entonces ahora quiero que vayan a la intranet, porque vamos a desarrollar una segunda actividad. La vamos a mostrar primero y de ahí van a trabajar en ella. Ya, aquí, ¿qué tienen que hacer? Primero, del 1 al 6 es completar lo que va pidiendo.
Ahora aquí pueden ir moviendo, ¿cierto? El ángulo de posición y todo. Y acá les va dando, ¿cierto? La razón. Entonces lo que tienen que hacer es justamente probar qué pasa si el ángulo es el mismo, si cambia acá, allá, y qué va ocurriendo con las razones obtenidas. Y eso lo tienen que colocar. Pero lo más importante de esta son esas 3 preguntas que están abajito. Que la indicación es construir mejor, ¿cierto? El esquema para visualizar mejor qué es lo que tengo y qué es lo que me dan. ¿Ya? ¿Lo encontraron ya? En Janet. ¿Lo encontraron ya o no? En el ambiente de aprendizaje está la actividad 2 de la trigonometría. Chicos, están ahí en el ambiente de aprendizaje. Van al RAM. Funciones. No, acá. Y ahí tienen el valor. Tienen que previsualizar. ¿Ya? Ahora, la primera parte es bastante simple porque solamente tienen que ir observando el triángulo. ¿Qué ocurre cuando yo voy viendo ciertas medidas? Pero lo que más me interesa son esos 3 problemas. Para esos 3 problemas lo que quiero es que construyan la gráfica de lo que están hablando. Ya, entonces, con todos los datos puestos ahí, y ahí pueden identificar qué es lo que se les pide. ¿Ok? Solamente los 3 últimos me tienen que enviar. Los otros lo pueden hacer ahí mismo en el online. Entonces ojalá que ninguno se vaya para formar los grupos. Ya. Vamos a crear 4 salas entonces con los que están. Todavía no me dicen si pudieron ver ya esa actividad en el GeoGebra, en el online o no en intranet, ¿la vieron? Sí, sí está, profe. Ah, ya. Entonces, hay poquititos. Voy a formar otro, mejor vamos a formar un grupo menos. Para que no queden tan poquitos.
parece que es la 3, que me falta uno. Ese. Ya, ahí sí, 2 quedan con 3. Bien, entonces la primera parte es bastante simple porque vamos moviendo el triángulo, ¿cierto? Y va a ir apareciendo la variación del ángulo. Pueden irlo cambiando, ¿cierto? Y darse cuenta si es más grande, más pequeño, si cambia o no algo. ¿Ya? Y eso se va contestando aquí. Pero esas 3 me las tienen que enviar. ¿Ya? Bien. Entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a... Ignacio, no son con notas, son para que vayan reforzando un poco los contenidos como según vienen en la prueba nada más, ¿ya? Así que para que no se preocupe si no puede estar. Bien, vamos entonces a abrir las salas. Voy a abrir en cada uno, les voy a ir dando la opción de compartir para que puedan colocar el ejercicio e ir completando.
Diego, Ahora sí. ahora sí. Te voy a mandar a otra sala. Diego. Ay. Ya te envié a la sala 2, Diego. Ya, profe.
A ver, Entonces hay que volver. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Va a quedar la hora online. Recuerden que tienen grupitos afuera del team. Y la gracia es que al menos me entreguen, yo me interesan los 3 últimos ejercicios. ¿Ya? Lo del campanil. Básicamente esos son los que me interesa que los resuelva. ¿Ya? Y como viene ahora la hora online, en este ratito, ¿cierto? La idea es que lo terminen y que me los envíen. Y también me digan al tiro si conversaron o no con respecto al viernes que me decía Diego, ¿era? Parece que me dijo. O No, Jaime. puta que me parece que no hay ningún cabro vivo por aquí, ¿cierto? Javier, ¿te vivo? Hay algunos que están contestando. Ya, oye, caché que, ¿no te acordás que el profe de sistema constructivo dijo que, por ejemplo, el 15, bueno, la clase pasada que no tuvimos porque dijo que se enfermó o algo le había pasado, dijo que íbamos a repasar, pero la prueba iba a dividirla en 2 clases, 15 y el 21, que iban a ser en terreno. Ya, pues, y se nos tocaría este viernes, pero tenemos como 5 minutos de diferencia entre esta clase y la otra, pues. Entonces la idea era hacer, y hay algunos que viajan y otros que tienen que ir a la UPA, entonces no nos da el tiempo. Entonces hacer esta clase de funciones ¿La más tienen antes o temprano, después la prueba? después, ¿Y 5 si minutos llegan después, antes a la sede y y se conectan de allá a la clase? estaría del celu. ¿Pero pueden pedir computador? Pues se pueden ir a la biblioteca ahí hay computadores. Mm, Pueden sí, pues, o contactarse sea, mi idea y era hacer pedir una... más temprano la clase nomás. Ahora, yo puedo, como les digo, a las 8:30 o a las 9:40, porque después a las 11:10 yo entro a clases. 9:40, no sé si estén cara los cabros, el viernes. Creo que está yo escuchándolo. Yo trabajo ese día de mañana. Fuera de eso no hay problema. A las 9:40, profe, yo les digo que la corrió no a los cabros porque nadie pescó. Ya, pero mejor, Jaime, mira, pónganse de acuerdo y todo para que no haya problema. ¿Y le escribo? Y me avisas, me dices, Ya. mire, el alumno tanto, todo esto están de acuerdo. Y si profe, no, la otra opción sería solamente hacer la clase y dejarla grabada y que ustedes la revisen nomás. Ya lo voy a conversar con él, a ver qué dice. Pero si no, me avisan ahí. Yo, como te digo, yo tengo libre el jueves, el viernes en la mañana, entro recién a clase a las 11:10. Así que si tú me dices, pucha, necesitamos, si puede ser a las 9:40, yo no tengo problema. ¿Ya? Ya. Diego, ¿me iba a preguntar algo? no, le iba a decir que podría ser a las 9:40 porque ahí me alcanzo a bañar a las 8 y me conecto. Ya, pues. Y después voy a Ahí hacer la U. avísenme nomás, yo no tengo problema. Pónganse de acuerdo, sí, para que tampoco haya problemas después con los compañeros. Aunque igual, porque no, el que le dé lo mismo y que no va a estar, va a ser lo mismo que graba antes o después, va a quedar grabado igual. ¿Ya? Pero me avisa ahí, ¿ya? Jaime, ¿te haces cargo tú? ¿Qué me dijiste? Yo pregunto, profe. Ya, usted me confirma entonces con todos los que están ahí, de acuerdo y todo. ¿Ya? Bien, entonces los dejo y la tarea acumulativa, o sea, la actividad online que viene ahora, hasta las 11:10, va a ser enviarme esos 3 últimos problemas. ¿Les parece? Para que lo desarrollen. ¿Ya? Esto, profe. Bien, recuerden que tienen los grupos ahí en el chat del equipo, tienen grupos ahí adentro del curso para que puedan irse a las salas y ahí lo pueden desarrollar. Bien, voy a dejar de grabar entonces.